Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por conectarse una vez más a este programa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que está no solamente muy de moda, sino que además de todo, pues es muy necesario y que nos está afectando a todos de una u otra manera, directa e indirectamente, a diario. En esta ocasión vamos a hablar de ciberseguridad. Este programa, como ya sabéis todos, pues consta de 4 episodios. Cada semana soltamos un episodio que responde a una pregunta en particular. Y a este programa en general lo hemos llamado Hablemos de ciberseguridad, realidades, mitos y leyendas. Para hablar del tema, yo no soy experto en ciberseguridad, contamos hoy en día con Roger Menéndez, ¿de acuerdo? Roger es especialista en ciberseguridad para el Intelligence Security America, que es el hub de ciberseguridad para Latinoamérica de Entelgi, y lidera probablemente uno de los más destacados equipos de hackers de seguridad ofensiva en la región sur de América Latina. Con nosotros, pues oye, contar con Roger es todo un lujo en realidad porque qué mejor que alguien que lo vive, que lo padece, que lo sufre y que lo llora y que lo ríe, ¿no? Para contarnos de estas cosillas, ¿no? Roger, puedes saludar aquí al público. ¿Qué tal, Juanma? Encantado de poder estar acá en el programa, encantado de saludar a tu público y nada, estamos aquí para poder hablar de ciberseguridad. Eso es. Entonces, en este primer programa, episodio uno, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algo que parece obvio, pero que en realidad no lo es tanto para mucha gente, ¿de acuerdo? La pregunta en este primer episodio es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Roger, por favor. Bien, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de la protección de los sistemas informáticos, de los datos y de las redes frente a amenazas externas, que podrían ser accesos no autorizados, ataques cibernéticos, que podrían ser realizados por ciberdelincuentes que están justamente atentos a posibles vulnerabilidades que se puedan exponer en nuestros sistemas y poder aprovecharlas para poder tomar control de estos y luego sacar un beneficio ante ellos. Cuando hablamos de ciberseguridad también hablamos de defender tres factores importantes: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Cuando hablamos de la confidencialidad en primera línea, tenemos que saber de que todos los datos que nosotros tenemos en la organización tienen que estar seguros, tienen que ser accesibles únicamente por aquellos que tengan el permiso de poder acceder a esta información y también quienes tengan el permiso de poder eliminarlo o modificarlo. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que los datos deberían permanecer, eh, digamos, adecuadamente, tanto en reposo como cuando están en tránsito. No deberían ser alterados sin la autorización debida. Cuando ocurre esto, ya se está alterando este principio de la integridad. Y finalmente, la disponibilidad. La disponibilidad obedece a que los activos deberían estar o deben permanecer activos o disponibles, como su nombre lo dice, cuando sean requeridos. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, justamente hablamos de proteger estos tres pilares frente a las amenazas externas. ¿Y hay alguna diferencia en particular entre la seguridad de la información, que toda la vida se nos habló, siempre estuvimos alineados con la 27001, por ejemplo, ¿no? Con las tres condiciones de integridad, disponibilidad y confidencialidad? ¿Hay alguna diferencia entre seguridad de la información y seguridad, en este caso, seguridad informática, ¿no es así? Mm, Sí, ¿Dónde está sí, esa línea correcto. que separa una cosa de la otra? A ver, en ambos conceptos siempre nosotros vamos a intentar proteger esos tres pilares: la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, pero la diferencia va en cuanto a su tipo de alcance. La seguridad de la información es algo más táctico, va más que todo por un tema de reglas, de normativas, de lineamientos, en las cuales tenemos que seguir para poder proteger estos tres pilares que hemos comentado. Cuando hablamos de seguridad informática o ciberseguridad, que son términos que están bien relacionados, hablamos de algo más operativo, que hablamos ya de técnicas, hablamos de tecnologías, hablamos también temas de pruebas de auditoría, que también se ponen a prueba justamente para poder verificar la seguridad de la organización. Aquí, por ejemplo, en el tema de auditorías entran procesos o auditorías como los ethical hacking, que se realizan justamente para poder nosotros intentar poner a prueba nuestros sistemas, nuestros activos y los controles de seguridad que hayamos implementado frente a técnicas, tácticas y procedimientos que puedan utilizar atacantes reales, que puedan utilizar ciberdelincuentes. Entonces, la diferencia
a tu consulta es que uno va más por un tema táctico y el otro va más por un tema operativo, tecnológico. Con lo cual los perfiles no son los mismos, ¿no es cierto? Porque claro, Es correcto. una cosa es ser un, vamos a decirlo así, ¿vale? Una cosa es ser un estratega, ¿no? Organizativo, a nivel de procedimentación, estructura, etcétera. Y otra cosa es tener ya estas habilidades, ¿no? De, como decimos aquí, de cacharreo, ¿no? O sea, de meterte en el fierro, en el hardware, en la electrónica, conocer de reglas, de firewall, de un montón de otras cosas. O sea, son dos perfiles diferentes, ¿no es cierto? Es correcto, son dos perfiles diferentes, pero que también van de la mano. En Claro. la parte de de la seguridad de la información, tiene que conocer muy bien el negocio en primera línea para poder justamente implementar estas reglas, estas normas, estos lineamientos. El de seguridad informática o el de ciberseguridad va a tener el conocimiento o el cómo se hace para poder justamente ir con ese lineamiento que ha puesto la organización. Entonces, ambos se complementan, ambos tienen diferentes tipos de habilidades y ambos finalmente van a buscar la seguridad de la organización con Claro, un fin entonces común. por un lado se define lo que tú dices, ¿no? Se definen los lineamientos de seguridad para los tres pilares dentro de la organización, ¿no? Pero luego, en función de los riesgos, la infraestructura, la propia lógica de la organización, se aplican técnicas de otro tipo, ¿no es cierto? Que pueden ser, pues oye, habrán empresas muy sencillas, entre comillas, de proteger, otras que serán más complejas, ¿no? Con mayores riesgos, que necesitarán una mayor inversión, etcétera, ¿no? Pero digamos que, a ver, es cierto, ¿no? O sea, son perfiles complementarios porque puedes tener mucho de técnica y saber muchas cosas de seguridad informática, pero si no entiendes los principios de los riesgos, los costos asociados, el impacto en el negocio, etcétera, pues simplemente estás picando, ¿no? O sea, solamente estás haciendo lo que se te dice sin mayor lógica. Entonces, pregunto, ¿eh? Entonces, podríamos decir que eh, mm, un perfil realmente útil y necesario en las organizaciones de hoy en día sería un perfil polivalente en ambos casos, ¿no es cierto? O sea, que sepa tanto de la Ajá, parte de la seguridad informática, que podría ser una 27001, por decir alguna cosa, ¿vale? Que podría ser una ISO 27001, un entendimiento propio del negocio, la estructura, los procedimientos, etcétera, ¿vale? Porque se nos han colado, nos están hackeando, ¿vale? Y por otro lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la parte técnica, ¿no? Entonces, correcto. ambas, la conjunción de ambas habilidades, ambas competencias, sería lo que daría, lo que nos proporcionaría un perfil realmente rico en seguridad hoy en día, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Y justamente eso es lo que yo, por ejemplo, vivo en el día a día, ¿no? Yo gestiono equipos con diferentes tipos de habilidades y hay ciertos perfiles en los cuales, si bien son muy buenos técnicamente, son bastante potentes, tienen mucho conocimiento, también conocen temas de negocio, conocen temas de normativa, conocen temas de regulaciones, etcétera. Y entonces lo vuelve un perfil un poco más competente. ¿Por qué? Porque sí se puede adaptar a a las reales necesidades de una organización. De ahí es de donde viene hoy en día pues los CISOs, ¿no es cierto? Los Ujú, directores es de correcto, seguridad, ¿no? De seguridad de la información, ¿no? El Chief Information Security Officer, ¿no es cierto? es correcto, sí, sí. Porque, claro, Digamos que esto lo son ya hablamos, los ejecutivos que conocen muy eh, bien sobre estos aspectos y eso saben es. cómo dar los lineamientos. Eso es claro, porque el CISO finalmente es lo que hablábamos tú y yo la semana pasada en Lima, ¿no? Ujú, Eh, los CISOs al final tienen una C delante, ¿no? Igual que los CEOs, igual que los CTOs, etcétera. Esa C delante demanda un conocimiento profundo del negocio, ¿no? Un conocimiento es profundo del correcto, negocio, son ejecutivos efectivamente, que tienen que tener estos skills, digámoslo así, técnicos, ¿no? De alguna manera para poder aportar valor realmente a la organización. Pues es interesante, ¿no? Porque de hecho hoy en día muchas veces te hablan de seguridad de la información, ciberseguridad, normativas, nuevos marcos, actualizaciones, etcétera, pero es como que siempre queda como flotando, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el ujú, perfil? Ya, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿no? 27001 o 27032, ¿no? Que eso lo hablaremos luego también. O sea, siempre quedan ujú, esas condiciones, ¿no? Y luego yo también, en mi caso, por ejemplo, yo conozco mucha gente que te puede recitar la 27001 bajo el agua y con la boca tapada, ¿no? Pueden recitarla entera, se la saben de memoria,
pero luego pues no han tirado una línea de código en su vida, ¿sabes? No Mm. conocen de puertos, no saben qué hacer realmente con estos temas, ¿no? Eso no sería un perfil ideal, ¿no? El perfil es el híbrido, ¿no es así? El híbrido, correcto, sí. Ajá. Ambos términos no se pueden divorciar del conocimiento que debe tener un especialista en esta rama, en ese sector. Y ustedes, por ejemplo, los servicios o desde la organización que tú representas, ¿cómo manejan este tipo de condiciones? Por ejemplo, llega un cliente y dice, oye, mira, yo soy una empresa que, yo qué sé, que fabrica coches, ¿no? Y no sé, a mi competidor, que también los fabrica, pues los han atacado antes de ayer, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos con ese cliente? Lo primero es entender sus necesidades, Mm, saber qué cosa es lo que este cliente necesita realmente. Tampoco se trata de poder implementarlo todo. Si, por ejemplo, este cliente o la competencia o alguien que él conoce ha sufrido un ciberataque y le preocupa saber cuál es su postura de seguridad, entonces se podría realizar una auditoría técnica, quizás que podría ser un ethical hacking a todos sus activos que pueda estar teniendo este cliente y también un assessment de seguridad para ver el mm. cumplimiento de que todo lo que el cliente ha implementado o cree que está bien implementado sea así. Entonces, con esta forma ya lo ponemos al cliente en una posición en la cual por un externo que va a hacer la auditoría va a poder sacar todo lo bueno y lo malo que puede estar teniendo este cliente. Y con un reporte muy afinado, muy aterrizado a su realidad, también darle las recomendaciones o qué mejoras tendría que implementar. Todo tanto del lado técnico como también del lado operativo, del lado de negocio, porque como nuevamente, ¿no? Ambas cosas son importantes. Del lado técnico, yo te puedo hablar que se realizan pruebas de ethical hacking, por ejemplo, para ver si es que alguno de los activos expuestos a este cliente tiene vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas para poder justamente impactar a estos pilares de la seguridad: confidencialidad, integridad o disponibilidad. Pero tampoco todo no va del lado técnico. Hay que conocer realmente cómo es el negocio del cliente, porque cada cliente o cada aplicación que tiene el cliente funciona de una manera distinta. Y es aquí donde se realizan pruebas en las cuales intentamos evadir esa lógica de negocio que pueda tener una aplicación. Por ejemplo, nos toca la puerta una empresa que vende entradas a través de su plataforma. Entonces, el procedimiento para poder vender entradas es distinto para cada plataforma. Hay que entender muy bien cómo funciona y de un lado, de un punto de vista ofensivo, quizás sacarle la vuelta a esa lógica de negocio que él tiene para poder intentar cometer un fraude. Pero intentar Fraude que romperlo, ¿no? Intentar romper al cliente. intentar romper al cliente, encontrar esa forma de cometer un fraude que quizás lo logramos hacer y quizás ya hay otras personas, otros ciberdelincuentes que lo están aprovechando y él no lo sabe. Pero bueno, justamente es ponerse. Mira tú, al final es que esto es todo un planeta, ¿no? O sea, al final las, las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes y todas estas movidas que están apareciendo en los últimos años por un lado nos han ayudado y por otro lado nos han venido a complicar la vida, ¿no? Esto de estar hiperconectados y todo lo demás, pues hoy al final generan, ¿no? Generan nuevas necesidades, nuevos riesgos, nuevos entornos. Pues a mí me queda claro de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Vamos al siguiente episodio, ¿vale? Y vamos a seguir respondiendo dudas. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado durante este primer episodio. Nos vemos en el segundo. Muchas gracias.